Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arex. Hoy estamos en San José del Guaviare, escribiendo y viendo qué sucede en estas regiones apartadas. Y a pesar de eso, seguimos con nuestra agenda de invitadas, agenda de invitados de la política, de la opinión. Hoy tenemos a María José Pizarro, una mujer reconocida por la juventud colombiana, por su activismo, por su lado siempre, al lado de las víctimas, de las personas que más necesitan ser representadas hoy en esta Colombia que vivimos con gran tristeza, esta realidad actual de masacres casi todos los días. Esperamos que de esta conversación, de esta entrevista, surjan ideas, luces y caminos, porque por supuesto para nosotros en Colombia es muy importante ver cómo podemos mejorar realmente una crisis humanitaria. María José Pizarro, bienvenida a este episodio de Directores. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo, celebrando que estás en el Guaviare. Ya nos traerás noticias de esta tierra hermosa. Y bueno, feliz de poder conversar y bueno, como todos, un poco poniéndole el pecho al viento, ¿no? Esperando que pase esta situación lo más rápido posible para que podamos volver a la calle con la gente, que es donde definitivamente queremos estar. Hablando un poco de pandemia y de esa pandemia que cogió a todo el mundo, digamos, por sorpresa, pero aquí en Colombia, que digamos, pues una crisis humanitaria, líderes sociales asesinados a diario, ¿qué nos ha traído esta pandemia aparte de cómo cambió de alguna manera esta pandemia el mapa político en Colombia, María José? No, pues yo creo que Colombia cambiará también en función, cambiará políticamente en función de las reflexiones que haga la sociedad, lo que tal vez ha develado y nosotros no podemos medir aún porque no somos dueños de las encuestadoras, no somos dueños, pues en últimas de los medios de comunicación no podemos saber a ciencia cierta qué reflexiones se están haciendo en los hogares, qué reflexiones se están haciendo en las casas, qué reflexiones está haciendo la gente joven, que los trabajadores y trabajadoras, las personas del sector informal que hacen, pues que en últimas son sectores muy golpeados por esta crisis y saber si efectivamente en algo han podido poner en cuestionamiento, por lo menos al interior de sí mismos, frente a la atención, frente a la responsabilidad que tiene el gobierno con la ciudadanía. Y ahí yo creo que pues obviamente el mapa político va a cambiar, yo creería que está cambiando, pero definitivamente necesitamos esa expresión en las urnas para saber si definitivamente Colombia estuvo o no dispuesta, si ha cambiado lo suficiente como para que nosotros podamos poner en el gobierno a gente con un enfoque diferente, es decir, si el enfoque van a seguir siendo el capital, el mercado, o si definitivamente con esta pandemia se ha develado que lo que requiere y el papel principal de un Estado es proteger a la gente, proteger a la ciudadanía, estar con ella. Entonces, bueno, yo creo que son reflexiones que yo espero se estén haciendo en el seno de los hogares, porque definitivamente esta pandemia, si más bien si esas reflexiones no se hacen precisamente en estos momentos de confinamiento o en estos momentos de necesidad enorme, porque hay millones de personas que no pueden estar confinadas básicamente porque la situación es absolutamente difícil, pues hayan podido poner en evidencia que el modelo que tenemos definitivamente no es un modelo garante de los derechos, sino que básicamente termina siendo la gente carne de cañón, el matadero de un sistema que en últimas los pone a ellos en primera fila. Hablando de matadero y de una palabra tan fuerte también que usa, hablemos de palabras, asesinato múltiple o masacre, y qué hay detrás de cambiar también un poco las palabras con las que nombramos las cosas. ¿Qué hay detrás de esa agenda, María José? Pues yo creo que lo que ha existido en este país por parte de ciertos sectores es la intención siempre firme de cambiar la historia oficial, de negar lo que ha venido sucediendo, de construir una historia paralela, una memoria paralela que de alguna manera vaya tapando o vaya desviando la atención. Esto no es nuevo, no es algo que haya sucedido aquí. Si nosotros nos vamos a la Argentina, por ejemplo, después de la dictadura, precisamente lo que se hizo fue cambiar
toda una serie de relatos, instaurar una historia oficial y por lo tanto no permitir que la sociedad se cuestionara frente a lo que venía pasando. Pues afortunadamente existían las organizaciones sociales en ese momento, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que pusieron en evidencia que efectivamente la gente había sido engañada, que vivían en una dictadura y que mientras la gente estaba un poco intentando salir o por lo menos sobrellevar ese momento de confrontación, miles de compatriotas habían sido desaparecidos, sus hijos, sus nietos. Pues bueno, un poco sucede aquí en un contexto diferente, pero yo creo que es una intención más. Nosotros lo vivimos cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia de la República y empieza a construirse ese relato de negar el conflicto armado colombiano, y negando el conflicto armado estábamos negando a más de 9 millones de víctimas que hoy son innegables. Estamos hablando de más de 9 millones de personas. Yo muy seguramente creo que vamos sobre los 11, 12 millones de personas, porque muchas, yo por ejemplo no hago parte del RUF, y cuando nos sacan esas citas son solamente las personas que se inscriben en el registro único de víctimas. Quiere decir que personas como yo, por decisión política, por imposibilidad de haberse podido registrar, por un sinfín de decisiones, pues hacen parte de ese enorme grupo de colombianos y de colombianas que sufrieron los horrores de la guerra. Y lo que vivimos aquí fue la guerra, no era la negación de la guerra, y precisamente el relato contrahegemónico que viene después, pues de alguna manera empezó a introducir en la sociedad otras narrativas diferentes, que eran las narrativas de las víctimas, y en los momentos de negociación del acuerdo de paz, pues la juventud empezó a cuestionarse de otra manera, y eso lo vimos en su momento y lo vimos expresado en las calles de manera masiva en el año 2018, de la mano del movimiento estudiantil, en el 2019, cuando ya confluyeron todas las organizaciones sociales, pero digamos de ahí de alguna manera se le dice, no señor, no podemos negar la historia, no podemos negar que este país estuvo en guerra y que definitivamente hay una generación que quiere pasar, o por lo menos no quiere heredarle a la siguiente generación un país destruido, un país deshecho como el que nosotros hemos tenido. Y cuando hablamos de masacres, cuando negamos las masacres, básicamente lo que estamos diciendo es no, efectivamente vamos en contravía de toda la narrativa, de todos los conceptos, de todas las definiciones que han construido las organizaciones de derechos humanos en el mundo, no en Colombia, para definir y para tergiversar y decir, no, aquí tenemos unos asesinatos múltiples, que sería más fácil acostumbrarnos mentalmente a que maten jóvenes en el país y no decir y nombrar las cosas por su nombre. Y lo que ha sucedido aquí es que hay una guerra contra la juventud que se ha expresado en una serie de masacres que hemos vivido en los últimos meses. O sea, ¿quieres decir que nos están acostumbrando o quieren acostumbrarnos a que matar 5 niños en Cali, a que matar otros niños en Buenaventura, en Tumaco, en tantos lugares, que eso es normal, que eso lo debemos comenzar a ver como algo cotidiano, como que nos quieren imponer una cotidianidad de guerra? Y eso es lo que hay que rechazar. Pues precisamente si tú vas a los barrios, en los barrios de periferia, en los barrios populares donde todavía conviven con el conflicto, con la guerra, con los combos armados, con los grupos armados ilegales, pues el asesinato es común. Todos los días aparecen muchachos muertos. Pero que la gente nombre y diga masacres quiere decir que hay una intención, que hay toda una construcción alrededor que nos permite decir que efectivamente no estamos hablando de asesinatos aislados de muchachos que se lo merecían, ¿no? Como muchas veces salen esas excusas y dicen, no, es que algo estaría haciendo, algo estaría buscando desde que lo asesinaron, y con ese relato mantuvieron silente todos los desaparecidos de la Escombrera, por ejemplo. Con ese relato silente, lo que hicieron fue no encender los focos frente a lo que estaba sucediendo con los falsos positivos de Soacha, por ejemplo, los mal llamados falsos positivos de Soacha, que luego dijeron eran asesinatos extrajudiciales, ¿no? Pero no el asesinato sistemático de más de 3.000 jóvenes en el país, 3.800, 4.000 jóvenes en el país. Esa era la dimensión de los asesinatos extrajudiciales en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero nadie nos dijo que eran más de 4.000 muchachos.
que estaban siendo reclutados y asesinados y haciéndolos pasar por guerrilleros. Pues bueno, ahora nos están diciendo que son asesinatos selectivos de jóvenes que muy seguramente están vinculados al narcotráfico, entonces no tiene que extrañarnos ni siquiera generarnos el más mínimo estupor. Eso es un poco lo que intentan naturalizar y el ejercicio nuestro es no entrar en ese juego. 2 años de la presidencia de Iván Duque y volvemos a ver estas masacres, llamémosle masacres, que es el nombre correcto, y volvemos a ver todas estas situaciones. Y la pregunta es, ¿por qué él lo ha dicho, no? Él lo ha dicho en distintos medios, que es que esto ya estaba pasando antes y que realmente él no, pues que él no tiene la manera de cambiar un país de un día a otro, y bueno, las excusas de que Juan Manuel Santos les entregó un país en llamas, básicamente. Es una narrativa que dibujan, pero ¿cómo desarmamos esa narrativa? A ver, ¿cómo desarmamos y decimos, no, vea, eso que ustedes están diciendo es inexacto? ¿Cómo nos basamos en cifras, en algo usted que está en la política, como en algo más, para decir que esta cosa está tan grave como está? ¿Qué podemos observar? Bueno, lo primero es que nosotros despedimos el gobierno de Juan Manuel Santos con muchas críticas, podríamos decir, en términos por ejemplo, concesiones mineras, de que el modelo del país o modelo de mercado no cambió de manera eh, dramática, con escándalos de corrupción también, etcétera. Bueno, así, pero también lo despedimos con miles de guerrilleros desmovilizados, con un acuerdo de paz firmado, con la expectativa de generaciones completas de avanzar por unos caminos diferentes a la guerra, con jóvenes preocupándose por la educación, con movilizaciones que no se vivían desde hace décadas en el país y que por lo tanto hablaban y además con un crecimiento de los sectores alternativos, despedimos el gobierno de Juan Manuel Santos con una segunda vuelta donde Gustavo Petro llegó, por ejemplo, a la segunda vuelta, que eso no se había vivido en la historia del país, y despedimos, digamos, el país como en unas reflexiones distintas, en medio de una consulta anticorrupción, en fin, con sueños y expectativas. Realmente ese era el momento que se estaba viviendo en el 2018 cuando sale Juan Manuel Santos de la presidencia y entra Iván Duque. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, ¿qué tenemos? Además de una pandemia, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que hay de una pandemia, porque esto se nos sale definitivamente de las manos en términos de que nadie lo veía venir, ¿no? No creo que ni ellos Claro. mismos visto venir esta situación. Pero ¿qué teníamos? Una desfavorabilidad del presidente Duque, una sensación de desengaño, de desencanto, ¿sí? Una sensación de que definitivamente se firmó la paz, se hizo todo ese esfuerzo y ¿para qué? Si vamos a ir más allá, con unos escándalos de corrupción terribles, la ñeñe política, todo el escándalo de Aida Merlano, con muchísimas incertidumbres democráticas y con unas movilizaciones históricas que no se habían vivido en este país desde 1970. Eso era lo que estábamos viviendo, ¿no? Y eso era lo que ellos estaban viviendo. De repente vamos a decir, como un salvavidas les llega el COVID, en el sentido de que logran quitar ese foco de presión social tan fuerte que tenían a sus gobiernos. Y la iniciativa inmediatamente la toman sectores alternativos que en distintos lugares del país empezaron a tomar una iniciativa que el gobierno, digamos, como que llegó tarde, ¿no? Llegó tarde a lo que ya estaban haciendo alcaldes y gobernadores en distintos lugares del país. Y pues obviamente despedimos el 2019 con la llegada, con el crecimiento inmenso de los sectores alternativos, ¿no? En alcaldías, gobernaciones, en consejerías, en asambleas de diputados, etcétera. Un poco, ese era el panorama. Llega el COVID y ellos logran de alguna manera en un primer momento tal vez recibir un poco de apoyo, de comprensión, ¿no? De que bajara un poco la presión social y decir ahora tenemos que ir todos juntos, estamos viviendo una crisis enorme, los primeros 3 meses todo el mundo tuvo un poco de comprensión en el sentido de hay que alistarse para esta cosa que viene, nadie sabía muy bien cómo iba a llegar y empiezan nuevamente las decisiones que privilegiaban
a los sectores económicos frente a las personas. Y es allí donde viene la pregunta a la sociedad. Realmente la sociedad y realmente todos, cada uno en nuestro fuero interno, hemos hecho la reflexión de si definitivamente este gobierno ha hecho lo suficiente. Si nosotros nos merecíamos 160,000 pesos mensuales, una familia que trabaja y vive con lo mínimo, si realmente se alcanzaba, si realmente no era el momento de la generosidad y aprobar una renta básica, la universal, no venir con propuestas como la de la hipoteca inversa, por ejemplo, nefasta, si no era el momento de declarar los servicios públicos, servicios esenciales y por lo tanto brindar toda una serie de garantías. Yo creo que la sociedad debería estar hoy en esa discusión, en esa discusión. Y definitivamente la escalonada de violencia tan fuerte que estamos viviendo no es más que ese retrato que han tenido. Hoy tal vez se puede generar un poco de empatía, ¿no? Porque en este confinamiento yo puedo entender lo que viven comunidades confinadas en el Chocó durante meses. Definitivamente es una situación similar a esa, solo que no tienen acceso a la comida, gran diferencia. No tienen acceso a la salud tampoco y están en unas condiciones muchísimo más precarias de lo que podrían vivir, por ejemplo, en las grandes ciudades. Obviamente quienes tienen un poco de acceso a lo básico, porque hay personas que viven en esa situación de confinamiento en los barrios populares de manera cotidiana por la presión de los grupos armados. Entonces lo que tenemos hoy es un cóctel molotov, el gobierno no sabe muy bien qué hacer con él, pero sí sigue como vale a explotar en las manos. Y hablando de eso, digamos que una crisis política en Colombia la hemos tenido toda la vida, los bipartidismos, liberales, conservadores, la violencia, las guerrillas, los paramilitares. Realmente hemos tenido, o sea, nuestra historia es de polarización, nuestra historia es de guerra, eso ya no lo sabemos. La pregunta es, ¿qué otras vías hay? ¿No? Y pues obviamente que cuando uno piensa en usted y piensa en Pizarro y en la gente que firmó la constituyente y la gente que le apostó a dejar las armas en un punto y a construir una democracia, a construir unas miradas distintas y digamos una manera distinta de entendernos, ¿no? Porque pienso que acá de nuevo, esto del pacto sobre lo fundamental que nos es tan costoso, es que aquí no hemos logrado ni siquiera la vida, respetar la vida como algo básico. Y la pregunta es para el 2022, ¿vamos a lograr eso? ¿Es posible lograr eso? Pues depende de la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos toda la voluntad de cambiar eso, claro que sí, y creo que el país se merece un gobierno distinto a los gobiernos que ha tenido los últimos 200 años y que los colombianos y colombianas, después de los enormes esfuerzos que han hecho por superar décadas de violencia, por sobrevivir de manera cotidiana a unas situaciones absolutamente difíciles donde a la gente no le dan absolutamente nada para que pueda cambiar mínimamente su realidad, pues definitivamente creo que los colombianos y colombianas se merecen unos gobiernos diferentes, por lo menos intentarlo. Peor de lo que hemos estado los últimos 200 años no podemos estar. Entonces, lo que sí sabemos es que podemos intentar caminos diferentes. De eso se trata un poco la paz. La paz en Colombia es saltar al vacío, jugarse el destino, jugarse la vida cara y sello, como decía mi padre, y definitivamente la paz en Colombia es ese camino original y es ese camino diferente y ese es el que debemos intentar tal vez y recorrer, no tener miedo, no tener miedo de ensayar otras cosas diferentes. Y la voluntad de parte nuestra está, pero nosotros no seremos quienes cambien definitivamente la realidad en un primer momento. En un primer momento que necesitamos el respaldo ciudadano. Y son los ciudadanos los que deben votar de manera consciente, de manera coherente, eh, no vender su voto, no dejar que les compren su conciencia, no vender su destino y votar por gente que pueda garantizar esas mínimas condiciones para que se puedan romper los ciclos de miseria, los ciclos de violencia en nuestro país, definitivamente. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere, yo después de mucho pensarlo y cuando estaba en el activismo social, pues estábamos en la resistencia y cuando pasa uno a esta política electoral y a la política representativa, pues definitivamente hace uno otro tipo de reflexiones. El trabajo, por ejemplo, en el Congreso es un trabajo bastante estéril, en el sentido de que te das 1000 peleas y las pierdes todas, ¿no? Vieron la pelea del fracking la semana pasada, la Claro. pelea dura que nos dimos para que en la regalía se le cumpliera a los estudiantes. El punto 1 del acuerdo era reformar el sistema de regalías e incluir
a través del sistema, de la reforma del sistema de regalías, incluir los recursos que requería la universidad pública para la financiación, y no fue posible. Y no fue posible. Y solamente reversaron la decisión del fracking cuando quedaron en la picota pública, cuando fueron expuestos, cuando sus rostros fueron puestos uno a uno y la gente pudo saber quiénes eran los que iban en detrimento del ambiente y en detrimento de la vida. Pues definitivamente nosotros necesitamos cambiar cada una de esas caras. Una de esas caras tiene que cambiar. Y al Congreso de la República tienen que llegar ciudadanos, y tienen que llegar campesinos, y tienen que llegar mujeres, y tienen que llegar estudiantes, y tienen que llegar indígenas y afros a ocupar espacios del Congreso de la República. O sea, ya no necesitamos más politiqueros clientelistas en el Congreso de la República, lo que necesitamos es ciudadanos ejerciendo la política. Cuando uno piensa en las elecciones pasadas y en los sectores políticos que se identifican, y piensa un poco en los liberales que le apostaron, liberales en todo sentido, liberales de origen, liberales de libre mercado, que le apostaron al proceso de paz, y ahí pone uno a Juan Manuel Santos, aparece por supuesto Ernesto Samper, aparece que de hecho ha tenido un viraje latinoamericanista en los últimos años, aquí ha estado en este programa y es notorio que su agenda latinoamericana pues es llamativa, no hay ningún otro político en Colombia y expresidente que uno ve hablando de América Latina como Ernesto Samper, y esto sin que sea una apología, simplemente una observación. Y bueno, y uno dice, y estos sectores liberales, estos sectores Humberto de la Calle, sectores privilegiados también de las élites en muchos casos, muy educados también en otros casos, casi siempre educados fuera, y uno se pregunta, estos sectores y Gustavo Petro, ¿cómo es la relación de esos sectores con Gustavo Petro y cómo ha sido el acercamiento quizás de Petro digamos, a esta población? Y a esta población también, a una población del país que representan ellos, que claramente no quiere un Estado socialista en el sentido tradicional o en el sentido, digamos, progresista europeo, ¿no? O latinoamericanista, digamos, del estilo de Uruguay o al estilo de quizás el primer gobierno de Hugo Chávez, que también fue un socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo ha sido ese acercamiento y cómo ha sido cambiar esa imagen que también se ha construido Gustavo Petro como un hombre, entre comillas, comunista, entre comillas, que quiere de alguna manera como una revolución? Creo que ha sido una construcción mediática de lo que él propone. ¿Cómo ha sido ese acercamiento y ha sido cambiar quizás esa imagen, María José? Pues bueno, lo primero es que efectivamente, como tú dices, alrededor de Gustavo Petro se ha construido una imagen, yo creo que alejada de la realidad, y alejada históricamente de la realidad, en el sentido de que Gustavo Petro no militaba en el Partido Comunista, no militaba en el ELN ni en las FARC, estuvo en el M-19, y el M-19 no era una guerrilla de tinte comunista o de tinte socialista. Es decir, desde el propio origen de Gustavo Petro hay un rompe con tendencia, digamos, con las líneas clásicas del comunismo y las líneas clásicas del socialismo, definitivamente. Y cuando uno escucha el discurso de Gustavo Petro, digamos, puede entrever otras propuestas mucho más de avanzada, casi que más allá, vanguardistas para el momento en el que estamos viviendo, en términos, por ejemplo, ambientales, en términos de cambiar el modelo de producción, etcétera, que definitivamente nos plantea una discusión más en términos globales que en una discusión solamente colombiana. Yo creo que ahí, pues digamos, hay reflexiones que se hacen importantes. Y obviamente que hay acercamientos, hay diálogos, y no obligatoriamente porque los haya buscado uno u otro sector, sino definitivamente porque es tal el nivel de radicalismo que hay del otro lado. Ayer, por ejemplo, estábamos discutiendo, solo a modo de anécdota, un proyecto de ley que buscaba que se colocaran en las grandes ciudades bebederos públicos, ¿sí? Que Claro. existen en las grandes ciudades europeas, en América Latina, en otros países, en México, por ejemplo, hay bebederos públicos, de la gente puede ir a llenar su botella de agua, o etcétera, es decir, un acceso al agua.
Y uno de los argumentos con los cuales se negó la posibilidad de que los ciudadanos de Colombia tuviesen bebederos públicos era porque era una idea comunista y socialista. O sea, hasta ese punto llega el nivel de radicalismo. Y cuando tú te enfrentas a ese nivel de radicalismo, definitivamente empiezas a mirar para otro lado, porque esa gente no puede ser tu aliada. Y cualquiera que sea un mínimamente demócrata, cualquiera que tenga un mínimo de compromiso, de empatía con el dolor de millones después de una guerra fratricida de décadas, pues definitivamente va a mirar hacia el otro lado. Y cuando miras hacia el otro lado, tú vas a encontrarte con otros rostros, rostros que tal vez pensaste eran tus opositores, pero que definitivamente en causas como la defensa del medio ambiente, en causas como la equidad de género, en causas como la protección ambiental, como la paz, definitivamente no puedes encontrarte con el otro lado. Y yo creo que Gustavo no tiene que hacer un gran esfuerzo en el sentido de lograr desmontar una imagen, sino que a través de sus propuestas, a través del diálogo, a través de entender que ese modelo de país que nos ofrecen no es el modelo en el que cabemos la mayoría de los colombianos y de colombianas, pues definitivamente se pueden ir gestando conversaciones, alianzas, reflexiones que son necesarias y que podrían materializar la posibilidad de que sectores diferentes al establecimiento lleguen nuevamente al poder. Ese sector del que yo hablo, que también es un sector muy cercano al Partido Verde, digamos en Bogotá, que ha sido un partido pues donde los académicos, los contraculturales se han venido representando, los activistas por los animales, desde incluso uno de sus hombres más importantes, que es Antanas Mocus, pero también Antonio Navarro, que fue colega de su padre, y además un hombre pues que innegablemente de una tendencia de centro izquierda en toda su vida. Y uno se pregunta, bueno, pero en esta última contienda por la alcaldía de Bogotá, el rol de Gustavo Petro, el tema de Holman Morris, el tema de la mujer, ¿cómo hace uno para de alguna manera entender esas jugadas? Y ahí surge la pregunta sobre el pragmatismo, María José. ¿Qué es primero en la política? ¿La ética, el compromiso con lo que uno realmente es y uno cree? ¿O cierto pragmatismo? ¿Cómo se tramita eso? Usted que es experta en todos estos temas. Pues mira, yo creo que una cosa definitivamente, a ver, yo creo que el Partido Verde tiene una multiplicidad de expresiones. El Partido Verde no es eh, homogéneo. El Partido Verde tiene expresiones y hay expresiones de izquierda o podríamos decir expresiones más alternativas, más cercanas a las posiciones nuestras, por ejemplo, en personas como Inti Asprilla, en personas como León Freddy Muñoz, podríamos bajar a ciertas concejalías, a edilatos, donde hay personas pues mucho más cercanas o que tal vez hasta tienen su origen en esta tendencia política que hoy lidera Gustavo Petro, podríamos decirlo así, en el sentido ideológico de la palabra, no personalizando. No lo pongamos en Gustavo Petro, Pepito, el otro. Pero el Partido Verde ha venido cogiendo fuerza, han venido cogiendo fuerza otras vertientes también, más cercanas a la centro derecha, diría yo, ¿no? A veces alejándose a posiciones y eso per se no está mal, ¿no? Hay gente que tiene pues esas posiciones y creo que es respetable y que puedes construir hasta cierto punto algunos caminos de encuentro, ¿sí? Y eso en términos de la discusión política es posible. Ahora, el problema es si realmente existe la voluntad de transformar lo que se requiere transformar en este país para construir un modelo de sociedad diferente, para generar lo que muchas veces hemos hablado, una revolución cultural, para, para darle el lugar a otros sectores de la sociedad que han estado eternamente excluidos, para romper con modelos de mercado que definitivamente nos han mantenido en una situación, pues digamos, casi que de exclusión y de miseria, que se requiere si queremos cambiar este país. Este país no lo podemos cambiar a punta
voy a decir como lo hemos dicho en algunas de las columnas que hemos escrito últimamente, pues digamos de una tibieza, pues de la tibieza a mí no me gusta la palabra tibieza, sino quería, no estoy con este, no estoy con el otro, entonces yo soy el conciliador, yo soy el bueno, yo soy el pro, yo soy el ético, ¿sí? Y entonces yo impongo mi supuesta neutralidad por encima de los demás porque sencillamente soy el que menos polarización genera, el que menos cuestionamientos genera. Y resulta que el modelo de sociedad que tenemos requiere de esos cuestionamientos. Y resulta que el modelo de sociedad que tenemos requiere que nosotros nos paremos donde tenemos que pararnos. Y hay situaciones en las que no hay medias tintas, ¿sí? Y por otro lado, lo que nosotros no podemos es esconder base de, o más bien, con el objetivo de ese ninismo, ¿no? Como dirían los europeos, ni estoy con el uno, ni estoy con el otro, ni trabajo, ni estudio, pues un poco estoy en una ambigüedad, creería yo, como en un activismo, y pensar que porque la gente no genere discusiones ideológicas profundas, que porque la gente no pelee, vamos a decirlo así, entonces las cosas se solucionan y todo está bien. Entonces me parece muy light la idea. Y en esa idea no será, no quepo yo, por lo perdón, menos. no, le interrumpo ahí porque me surge una idea y es, ¿no será que precisamente esa polarización que tanto nos molesta o no nos molesta, que tanto genera como cuestión esa polarización del que de alguna manera quiere cambiar las cosas muy fuertemente o quiere mantener el statu quo, no es quizás, es que nos recuerda algo muy familiar? ¿No nos recuerda que quizás un pasado político de violencias donde no se podían tramitar las cosas, sino o tú estás conmigo o estás contra mí? Lo digo como una investigación más general de lo que somos como sociedad, ¿no? Yo creo que uno va a los pueblos y yo viajo, yo estoy con la gente en las comunidades y muchas veces en los pueblos la gente no quiere hablar de los problemas profundos porque por un lado la matan, por otro lado la amenazan, por otro lado la desplazan, pero también porque a veces sienten que no pueden lograr los mínimos avances por quizás quedarse en los conflictos, ¿no? Y no sé si es un miedo que no nos deja avanzar también, lo que usted dice, que es un miedo que hablar de lo que está pasando termina siendo mucho más costoso a largo plazo. No sé qué piensa. Pues sí, somos una sociedad que ha vivido en el miedo, ¿sí? Y que la gente ha tenido que pasar por unas vicisitudes inmensas. Y a la gente pues también tenemos que darle ese parte de comprensión, pero nosotros lo que no le podemos decir a la gente es que solo porque yo no peleo, solo porque yo no tengo una posición extrema, quiero decir, porque es que te ponen en el lado del extremismo y del radicalismo. Y nosotros somos radicales sí en lo que pensamos, pero no obligatoriamente en nuestras formas, ¿sí? Pero y entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar? O sea, no porque yo tenga una posición y porque asuma una posición que a ti te parezca radical en la vida, entonces mi posición es equivocada, no señor. Y eso no me hace menos ético y no me hace menos dialogante. Yo puedo desde el Congreso de la República dialogar y construir puentes, diríamos, con sectores del establecimiento, por ejemplo, pero uno sabe qué negocia y qué no. Hay cosas que son innegociables. La paz en este país definitivamente es innegociable. El cambio de modelo económico, en mi criterio, es innegociable porque la gente se está muriendo de hambre. No lo digo yo, lo vive la gente. Es realidad de manera cotidiana. Porque la gente cuando no tiene educación no puede transformar su cotidianidad. Entonces yo puedo entender que la gente en medio de su angustia cotidiana pues no tenga momentos o el tiempo o las ganas de ese tipo de reflexiones, pero lo que no puede pasar es que tú señales al otro por cosas que tú haces, pero al interior, en el seno de tus mismas colectividades políticas, por ejemplo, ¿sí? Lo que no puede suceder es que yo estigmatice o contribuya a la estigmatización del otro, que busca un cambio como, que busca cambios, que busca transformaciones y que tú lo coloques en el mismo lugar del asesino. Eso no puede ser. Y lo que yo no tolero y no permito es que a nosotros nos digan que somos iguales al uribismo y a Álvaro Uribe Vélez, o iguales a los sectores más fascistas de este país. Sí, eso sí no lo permito, porque nosotros estamos defendiendo la vida, porque nos hemos jugado la vida. Son nuestros papás muertos, son nuestras mamás nuestras madres las que se dejaron la piel, ¿sí?
para mantener un mínimo de dignidad en este país, para alzar la voz y denunciar lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces nosotros no aceptamos, claro, no somos cobardes, no. Como decían, nosotros perdimos tanto que perdimos hasta el miedo, pero no nos pueden comparar, que eso es algo que me incomoda profundamente, por ejemplo, de Fajardo, que nos esté comparando y nos esté equiparando al uribismo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Sí? Cuando el que hace negocios con el uribismo es usted, no nosotros. Cuando el que tiene líos con el tema de Hidroituango es usted y no nosotros, ¿sí? Entonces uno pide un poco más de transparencia, de ética, y no que el hecho de plantear una postura sea sea estigmatizado por el sencillo hecho de plantear una postura. Entonces le vendes a la gente que lo mejor es no decir nada. Y yo no puedo entender un político que no tiene posturas políticas, que no tiene reflexiones frente a lo que está pasando. Sí, estamos viviendo una pandemia, ¿de qué dimensiones y dónde está el nivel de las discusiones? Que por favor, no queremos ni a Uribe ni a Petro, no. Ese no puede ser el nivel de discusión de un político que quiere cambiar y que quiere transformar este país. Y no puedes contribuir a poner en el mismo lugar a gente que ha tenido un comportamiento absolutamente indiferente con la sociedad y muchas veces que ha contribuido a esa situación de pobreza y de miseria que vive la sociedad, poner a quienes definitivamente han estado denunciando durante décadas la guerra, el paramilitarismo, el sufrimiento de millones de colombianos. Eso me parece que no tiene ninguna justificación, y hace rato y hace muchísimo tiempo nosotros deberíamos haber aprendido como sociedad a dejar de justificar lo injustificable, y cuando nosotros nos ponen y nos equiparan al uribismo, entonces creo yo que es absolutamente injustificable. Hablando de una coalición, que ya se está hablando pues de una coalición y de una consulta, esas dificultades para lograr de alguna manera, vimos que Fajardo hace 2 años prefirió, él mismo lo dijo, lo cito yo, prefiero irme a ver ballenas que a quedarme a ver cómo solucionamos o cómo hacemos para dialogar y construir un acuerdo. Esos sectores, ¿no? Esos sectores, María José, yo creo que nos escuchaba aquí muy bien. Volviendo, agradezco a María José Pizarro por esta entrevista. Como te estaba contando, te estaba preguntando, ¿cómo se va a hacer para provocar una coalición que de alguna manera logre reflejar a todas las partes, desde obviamente este gigantesco grupo que representa por supuesto Gustavo Petro y donde usted está, pero también esas voces diversas que el país está teniendo en tantos lugares, ¿no? Incluida Bogotá, incluido Medellín, incluido Villavicencio, ¿por qué no? Incluido Santa Marta. Hemos visto nuevos liderazgos. ¿Cómo construir esa coalición? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Cuál es la filigrana de esa coalición? ¿Qué tiene que tener y cuáles tienen que ser las reglas de juego, María José? Bueno, lo primero es entender que el uribismo en el poder nos ha llevado al desbarranco, ¿sí? Y que estamos pues, cayendo por el abismo. Y aquí se trata, en primer lugar, de defender lo mínimo que se ha podido resguardar de este descalabro. No estamos en medio del derrumbe y nosotros tenemos que ver cómo intentamos que no se venga toda la montaña. Y ese debe ser un compromiso de todos los sectores que se consideran alternativos. Definitivamente tiene que ser resguardar el país, resguardar a la ciudadanía y salvar esta sociedad, que creo es el primer objetivo. El segundo objetivo, creería yo, lo más importante, es definitivamente vencer al uribismo y vencer a los sectores corruptos y clientelares de este país y vencerlos en las urnas, ¿sí? Y ese debe ser el objetivo de cualquier persona que se considere demócrata y de cualquier persona que se considere mínimamente progresista, pacifista, de una persona ética y con valores en la política. Segundo. Tercero, no le podemos tener asco a nadie y tenemos que estar todos dispuestos a participar en esa consulta, en ese gran acuerdo. Una vez estemos en la consulta, después de presentar nuestros acuerdos y nuestras propuestas programáticas, el ganador
debe saber, la persona que gane, que sea respaldada por la ciudadanía libre, que camina, la que no vende su voto, la que no vende su conciencia, definitivamente que vaya a las urnas a elegir, a participar en esa gran consulta. Entonces los demás tenemos que estar dispuestos a acompañar, pero lo más importante es que quien llegue tiene que tener el compromiso férreo en un acuerdo programático que se construya conjuntamente entre todas las fuerzas, en un gobierno del cual hagan parte todas las fuerzas para cambiar, no solamente para cambiar de gobierno, para vencer al uribismo, para vencer a los clanes y a los caciques y al clientelismo en nuestro país, sino además, pues obviamente, para hacer parte de un gobierno amplio, del cual todos podamos hacer parte, porque se trata de transformar este país. Se trata de caminar por senderos diferentes y eso amerita el concurso de todos y de todas. Quiero ya dos preguntas que pues estamos finalizando esta entrevista. Queremos agradecerte mucho por tu tiempo. Hablando de los líderes sociales, creo que lo que más me preocupa hoy, lo que más me interesa de la situación actual de Colombia, y es, se nos va a seguir muriendo gente. Como está esto, nos van a seguir matando y van a seguir matando personas en todo el país. ¿Qué nos toca hacer ya? ¿Qué nos toca hacer ya, María José Pizarro? Pues definitivamente nos toca sacar toda la valentía, toda la fuerza, toda la empatía, toda la inteligencia, toda la capacidad dialogante, toda la capacidad de conocimiento de este territorio para plantear cara. Nosotros no estamos en el gobierno, no podemos implementar políticas públicas en defensa de la vida de la gente, pero lo que sí podemos es alzar nuestra voz de protesta, denunciar, exigir, y yo creo que nosotros tenemos que poner todos en función de ese objetivo, exigir definitivamente que cese el asesinato. Y se puede hacer de muchísimas maneras, no es obligatoriamente saliendo todos a la calle a abrazarnos y a caminar masivamente como si estuviéramos en el Transmilenio, sino que hay propuestas que unas pueden ser salir a la calle, que las otras pueden ser desobediencia civil, como lo planteábamos hace un tiempo, en el sentido de poder unificarnos todos en una causa y a través de esa estrategia conjunta de sectores diversos de la sociedad nosotros podamos por lo menos poner el foco, denunciar y avergonzar a quienes están hoy en el poder sin asumir las responsabilidades que tienen que asumir, porque la realidad es que a la gente la matan porque el gobierno no hace nada. Esa es la realidad, la gente no la están matando solamente porque hayan actores armados, sino porque el Estado ha tenido una incapacidad histórica para proteger a su gente. Y si no, no tendríamos las cifras de muertos, de asesinatos, de masacres, de abusos sexuales, de desaparecidos que tenemos en nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar. Y esos tienen nombre y apellidos. Te voy a hacer una pregunta que es difícil, entendiendo que usted ha sido una defensora de las comunidades y que ha sido su bandera fundamental, la defensa de las mujeres, de las lideresas en las regiones y por supuesto de las comunidades minoritarias. Si tuviera usted que votar al presidente por Gustavo Petro o por Francia Márquez, ¿usted por qué lo haría por uno o por otro? ¿Y por qué? Pues bueno, definitivamente de Gustavo tengo una respuesta desde hace tiempo porque por algo estoy caminando cerca de él, ¿no? Y por algo, no es porque sea, no es únicamente porque sea Gustavo Petro, sino porque Gustavo Petro ha recogido unas posturas ideológicas que a mí me representan y me convocan, ¿sí? Él ha hecho toda una serie de propuestas de país, ¿sí? Que a mí me seducen, ¿sí? Cuando él habló de superar la eterna disputa entre las izquierdas y las derechas del siglo XX y planteó de quienes estaban del lado de la vida y quienes estaban al lado de las políticas de la muerte, cambió de paradigma y nos planteó otro tipo de reflexiones.
cuando él plantea que el ejercicio fundamental es la defensa del ambiente, de una sociedad justa y equitativa en términos ambientales también, cuando él nos habla de que uno de los pilares y uno de los principios más importantes hoy se trata de defender la vida y la posibilidad de la vida en el planeta, a mí me convoca, ¿sí? Me convoca como madre que quiere que sus hijas puedan crecer en un planeta que sea habitable, una mujer que no quiere o no está dispuesta a seguir aportando para que el exterminio de la especie sea el destino de sus hijos. Claro que me convoca, ¿sí? Me convoca porque no es una persona dogmática, arraigada a las ideologías de la Guerra Fría, que ya deberíamos haber superado, sino porque plantea reflexiones para nuestro tiempo y para nuestra generación. Y obviamente, independientemente del nombre, ¿sí? Gustavo Petro es hoy quien plantea en este país esas reflexiones, nadie más lo está planteando. Entonces, obviamente, yo voy a estar de ese lado porque ese lado me convoca, ¿sí? Y a eso le puedo yo sumar otros ingredientes que son los míos, los de mi generación, que es la igualdad en términos de género, ¿sí? Y a eso le podemos aportar reflexiones que tiene nuestra generación en términos de política comunicacional, de lo que debería ser la formación de la juventud, en términos culturales, porque yo soy artista, entonces claro que me planteo una revolución cultural, porque sé que solamente las revoluciones culturales transforman sociedades, y son reflexiones que tenemos nosotros, porque nosotros nacimos en una época diferente, y más nuestros hijos. Mi hija siente más cercano Corea, por ejemplo, no sé, que Brasil, y nosotros somos latinoamericanistas, nuestra generación, porque a nuestra generación le tocó construirse y casi que reivindicar las banderas de este continente, porque entendió cuáles son los aportes que esta generación, que este continente le puede hacer a las sociedades del mundo. Es decir, nosotros ya no nos pensamos solamente como ciudadanos de América Latina, sino como ciudadanos del mundo, y entendemos la política desde una mirada que no es solamente la mirada local, pero que está conectada con la mirada local. Y pues esas son las reflexiones que yo, por ejemplo, puedo aportar al espacio en el que estoy y que intento hacerlo, ¿no? Y que me construyo para también poder asumir liderazgos importantes. Por ejemplo, si me dices de Francia, que reivindico, porque podría votar por una mujer como Francia Márquez, pues definitivamente es una mujer no solamente valiente, sino es una mujer que conoce la realidad de las calles y de las veredas, porque es una mujer hecha pulso, porque es una mujer valerosa, valiente, porque es una mujer que también coincide en términos medioambientales, que coincide en términos de género, que coincide, pues digamos, en toda una serie de reflexiones que acabo de plantear. Entonces, podría, pues eventualmente también, si ella se presenta en esa consulta y gana en esa consulta, pues obviamente acompañarla, así como estaría dispuesta a acompañar a otras mujeres, ¿sí? O a asumir el reto a mí misma si me tocara en algún momento, ¿sí? Porque todos nos preparamos para eso, ¿sí? Puede que no sean estos 4 años, puede que sean 8, puede que pero todos vamos en ese camino porque todos estamos construyéndonos como sujetos políticos, y lo que le pedimos nosotros a la sociedad, a los jóvenes de hoy, es que caminen ambiciosamente ese destino también, que nosotros, si se da la oportunidad de poder pasar, por ejemplo, al Senado de la República o de poder pasar a otros escenarios, nosotros tengamos gente para poner en el Congreso, ¿sí? Necesitamos ciudadanos en el Congreso dándose sus propias peleas, defendiendo sus intereses y sus territorios, y esto tiene que ser una causa conjunta, no puede ser una causa nominal, ¿sí? En términos de X o de Y persona única y exclusivamente, sino que tiene que ser una causa que nos convoque a todos y a todas indistintamente, y de la cual todos podamos hacer parte. De eso se trata pues la amplitud y la amplitud de mente y la amplitud de criterio, y de eso se trata también la sociedad que queremos construir, una sociedad que no deje a nadie por fuera, una sociedad donde no hayan excluidos, donde no existan los olvidados, donde no estén los sin nombre. Muchísimas gracias por esta entrevista, María José. De verdad que nos alegra mucho escucharla, que se haya podido dar hoy acá desde el Guaviare, y usted pues
desde Bogotá, me imagino que está con todo el tema de las plenarias. Ha sido un esfuerzo importante de que el Parlamento pueda funcionar. Creo que la hemos visto a usted defendiendo también ese lugar. Creo que hoy más que nunca la independencia de poderes hay que pelearla, porque la cosa está complicada. Hay que pelear. Siempre les invitamos a nuestras invitadas. Siempre invitamos a que se despidan recomendando un libro y una canción. ¿Con qué libro nos quiere recomendar hoy? ¿Qué canción para despedirnos? Pues bueno, yo me estoy leyendo en este momento un libro que es el libro de las ideas, que es la historia. Voy a pararme un segundito para que lo vean y lo compren. Parece importantísimo, es un poco grueso, pero este es el que me estoy leyendo y es la historia intelectual de la humanidad, porque me parece que tenemos que leer y entender cuál ha sido la construcción del pensamiento humano. Entonces, hoy podría recomendarles ese gran libro, pero hay que tener mucho tiempo para leerlo. Y en cuanto a las canciones, ¿no? Pues ahí siempre me pierdo porque me gustan un montón voy por géneros, paseando por los géneros, y estos últimos días he vuelto un poco al género de protesta, pero si nos fuésemos un poco a la música, iría pues a recuperar pensaría en Joey Arroyo, que últimamente me genera también mucha nostalgia, ¿no? Porque son las canciones que no podemos bailar, por lo menos no como lo hacíamos antes. Este pueblo que es un pueblo fiestero, y bueno, si pensara en las nuevas generaciones, me gustaría más que me dieran una lección de qué es lo que están oyendo. Debo admitir que no soy muy amiga del reggaetón, pero estoy dispuesta a que las nuevas generaciones me muestren cuáles son los géneros que están hoy en boga o que se están escuchando en el confinamiento. Pero ahí sí me gustaría que me propusieran un poco. Pero en música... Nos toca. Música son las plenarias, no hay tiempo para más. Nos toca hacer un programa sobre música millennial, invitarla para que dialoguemos sobre ese tema, pero eso será en otra ocasión. Entonces, ya que hablo de Joey Arroyo y de música protesta, no sé si No le pegue a la negra de Joey Arroyo es una canción que reúne a las dos, si le parece. Perfecto, dale. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias a todas y todos por estar conectados, a la revista Voces, que también es un aliado importante nuestro, y a María José Pizarro hoy por compartir con nosotros sus imágenes y sus visiones de este país. Un abrazo. Un gran abrazo. Chao, María José. Chao, chao. Sí, por cierto, siempre. Gracias.